Carbonilo, lo más de examen, lo que siempre ponen en los exámenes repasados en 15 minutos. Las reacciones más de examen de carbonilos, y que es muy probable que os encontréis, son las reacciones de formar acetales o tiacetales, las reacciones con compuestos nitrogenados como amoníaco, amina, hidracina, fenilhidracina, en concreto la de la hidroxilamina para luego hacer la transposición de Hofmann, la reacción de formación y comportamiento de las enaminas, las condensaciones aldólicas y parecidas, como son las reacciones de Claisen, la reacción de Mitchell y la negación de Robinson. La dismutación de Cannizzaro, las halogenaciones en medio ácido y en medio alcalino, y por cierto la reacción de Wittig. Bueno, vamos a empezar a repasar todas estas reacciones. Empezamos con la reacción de formación de acetales. Imaginemos que me dan un agrupamiento de carbonilo, aldehído o cetona, me da igual, y que esta molécula convive con otra función de menor reactividad, por ejemplo una función éster o una función cianuro. Y nos van a pedir que hagamos una reacción en esta función. Eso exige, si dan unas reacciones similares, por no decir idénticas, el carbonilo con el cianuro, como compiten por los mismos reactivos, eso exige el que protejamos, el que camuflemos, el que enmascaremos el agrupamiento carbonilo. Para ello, sabéis que se emplean moléculas de alcohol. Para hacer esta reacción se emplea un medio ácido y entre el oxígeno y los hidrógenos se pierde una molécula de agua y se forma una doble función éter. Con los alcoholes el rendimiento es muy bajo porque pretendéis que una molécula más 2 de alcohol, es decir, tres moléculas de productos iniciales, terminen transformándose en 2 moléculas de producto final. Esto se soluciona empleando moléculas de diol. De esta manera, 2 moléculas de producto inicial se transforman en 2 moléculas de producto final. Y todavía es mejor hacer la reacción con las moléculas de ditiol, porque son más nucleófilos y además los acetales que se forman cuando empleáis las moléculas de ditiol, los acetales que se forman exigen un reactivo especial para ser removido, para ser quitado cloruro mercúrico en acetonitrilo acuoso. Reacción con los compuestos nitrogenados. Las moléculas de carbonilo, aldehídos y o cetonas reaccionan con moléculas como el amoníaco, la amina y desarrollan reacciones de condensación, es decir, reacciones donde se hace una adición y a continuación se pierde una molécula de agua. El mecanismo no lo vamos a repasar porque es un repaso rápido, pero vamos a hacer alguna reacción, por ejemplo, con una amina primaria. Bien, si empleáis una amina primaria, se puede perder entre este oxígeno y estos 2 hidrógenos, se puede perder la molécula de agua y se desarrollaría la formación de un doble enlace carbono-nitrógeno que se conoce con el nombre de imina o base de Schiff. Si la reacción la hacéis con otra molécula nitrogenada que se conoce con el nombre de hidroxilamina, se desarrolla la misma reacción, se pierde una molécula de agua, pero el producto resultante, la oxima de la acetona, la cetoxima, tiene una reacción particular que se consigue al tratar en medio ácido prótico o en medio ácido de Lewis, como por ejemplo el pentacloruro o el P2O5. Esa reacción se llama la transposición de Beckmann de oximas. La transposición de Beckmann de oximas, cuyo mecanismo no podemos repasar, para eso tenéis otros tutoriales, consiste en que las oximas de las cetonas en medios ácidos sufren un proceso de transposición esteroselectivo. Se transpone el OH por el agrupamiento que está en trans. En un primer momento, la molécula que se os forma es una estructura enólica, y esta estructura enólica hace una tautomería o desmotropía, y fijaros cómo se os transformaría en una amida. Esto sería la amida del ácido acético, que en el nitrógeno tiene un fenilo, la N-fenilacetamida. Hay una reacción que no va a faltar nunca en un examen de orgánica, donde una molécula de carbonilo, aldehído o cetona, yo he querido emplear la ciclopentanona, la hacen reaccionar con una amina secundaria. Bueno, la amina secundaria que quiero emplear es la molécula de pirrolidina. Al ser una amina secundaria solo tiene un hidrógeno, y ya sabéis que para poder perder agua me va a hacer falta otro hidrógeno. Por tanto, la reacción se resuelve entre el nitrógeno, este carbono y este otro carbono, para conseguir la pérdida de la molécula de agua. Cuando hacéis la pérdida de agua se forma un enlace con el nitrógeno-carbono y otro enlace con este otro carbono. Y se nos forma lo que se llama las enaminas, una enamina.
La enamina está caracterizada por la resonancia del par de electrones del nitrógeno y el par de electrones del doble enlace. Esta forma resonante que os estoy pintando ahora en la pizarra nos explica que el antiguo carbono alfa del carbonilo se ha convertido en un carbono nucleófilo, por tanto, perfectamente capaz de reaccionar con moléculas de derivados halogenados, con moléculas de carbonilo, aldehído, cetona, con moléculas de derivado de ácido o con moléculas de carbonilo con dobles enlaces conjugados. Desarrollarían, cada una, aquí sería una sustitución, aquí sería una adición, aquí una adición-eliminación y aquí una adición conjugativa o reacción de Mitchell que vamos a repasar más adelante. Bien, si hacemos una reacción con una enamina, vamos a hacer una para que veáis cómo funciona, cómo son las reacciones con las enaminas. Voy a polarizar este enlace, con este par de electrones voy a formar la conexión. Muevo los electrones y nos damos cuenta que en un primer momento se me ha formado esta estructura. Esta estructura la vamos a someter a una hidrólisis, hay una carga negativa compensando esta carga positiva, y si le hacemos la hidrólisis, el hidrógeno vendría aquí y el OH descompondría esta zona. Bien, al hacer la descomposición de la zona de la enamina, este enol daría una tautomería y al hacer la tautomería se me formaría este compuesto. Como la distancia funcional es 1, 2, 3, 4 y 5, estamos ante una reacción de Mitchell, que la vamos a repasar dentro de un momento. La reacción tal vez más popular de la química de carbonilo es la condensación aldólica. ¿En qué se basa? Bueno, se basa en el hecho de que la posición alfa del agrupamiento carbonilo, la posición de al lado al carbonilo, tiene una cierta acidez. No mucha, estamos hablando de un pK 20-21, no es una gran acidez, pero la suficiente como para que en un medio alcalino la desprotonéis, forméis un carbanión que se va a estabilizar por resonancia a través del ion enolato. Y ese carbanión, como nucleófilo, va a poder reaccionar con toda suerte de moléculas aceptoras. Las vamos a poder hacer reaccionar con un derivado halogenado, con un carbonilo para que sea la condensación aldólica. Os analizaré que al hacerlo reaccionar con una molécula de éster será la reacción de Claisen. Si lo hacéis reaccionar con un carbonilo doble enlace conjugado, será la reacción de Mitchell. Pero vamos a estudiar una a una de estas reacciones. Por ejemplo, si empleamos una función de carbonilo. Bueno, voy a repasarlas todas porque me parece que todas ellas son tremendamente importantes. Si empleáis un derivado halogenado, lo que conseguís es la alquilación del enolato, hacer que la cadena carbonada sea más grande. Si el carbanión estabilizado por resonancia a través del ion enolato lo hacéis reaccionar con otra molécula de carbonilo, observar esta, porque cuando la reacción se hace contra otra molécula de carbonilo es cuando estáis desarrollando la condensación aldólica. Polarizo el enlace, hago esta conexión, recupero el hidrógeno que quité de la posición alfa y esta molécula en medio alcalino desarrolla una pérdida de agua muy especial que se llama la E1CB, la eliminación de tipo 1 catalizada por la base conjugada del sustrato. Se pierde la molécula de agua y el resultado de la reacción es siempre un carbonilo con un doble enlace conjugado. No olvidéis esto porque es realmente importante. El resultado de una condensación aldólica es siempre un carbonilo con un doble enlace conjugado. Vamos a hacer otra vez, vamos a retomar el carbanión que teníamos pintado y lo vamos a hacer reaccionar contra una función éster. Bien, la reacción no pertenece a la química de carbonilos, no es una reacción de carbonilos, pero como está muy relacionada con la química de carbonilos y es una reacción importantísima, os la voy a desarrollar. Voy a hacer la adición, observar cómo polarizo el enlace y cómo hago esta adición, y este compuesto resuelve la densidad, resuelve la inestabilidad eliminando un agrupamiento etoxi. Y observar que al hacer esta reacción con un éster, lo que se os forma es un 1,3-dicarbonilo. Por tanto, estáis ante la famosa, la importantísima, la súper de examen, reacción de Claisen, y si se forma un diciclo, de Claisen-Dickmann. Volvemos a formar el carbanión y hacemos otra reacción. Voy a hacerlo reaccionar contra un carbonilo con un doble enlace conjugado. Bueno, estas reacciones se conocen con el nombre
de reacciones de Mitchell. Yo voy a polarizar este enlace, voy a arrastrar este par de electrones y este carbono que va a quedar deficitario lo voy a atacar con el carbanión. Polarizo este enlace, formo esta conexión. Este enolato, si queréis, lo resolvéis haciendo, cuando hagáis la hidrólisis, formáis el enol y luego hacéis la tautomería, o hacéis primero la resonancia y recuperáis un hidrógeno, formando la distancia difuncional 1,5. La distancia 1,5 es la típica de la reacción de Mitchell, sí, esta es la reacción de Mitchell. Pero os voy a hacer otra reacción de estas de Mitchell que me parece súper interesante. Vamos a pintar un carbonilo con un doble enlace conjugado y vamos a pensar, no es un carbonilo con doble enlace conjugado, esto lo han obtenido mediante una condensación aldólica entre una molécula de benzaldehído y una molécula de fenilmetilcetona. Bueno, pues a esta molécula la vamos a tratar con la molécula de propanona. La voy a hacer reaccionar con otra molécula en un medio básico. Vamos a pintar la molécula de propanona en otro color para tener controlado a qué corresponde, a los carbonos a quién corresponde. Mirad, ponemos un medio básico, formamos un carbanión, quitamos de aquí un hidrógeno y ese carbanión, estabilizado por resonancia a través del ion enolato, lo vamos a adicionar en 1,4. Vamos a hacer aquí una reacción de Mitchell. Por tanto, se me formaría este enlace, comprobaríamos que la reacción de Mitchell está correctamente desarrollada porque la distancia entre los carbonos con función es 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ahora, en este caso que os estoy proponiendo, tenéis que ver que entre esta posición alfa y este agrupamiento de carbonilo, en el medio alcalino en el que estamos, se puede desarrollar una nueva condensación aldólica, cuyo mecanismo no os voy a hacer. Al hacer una condensación aldólica, habéis formado un ciclo y habéis hecho lo que se llama la anelación de Robinson. La anelación de Robinson es la suma de una reacción de Mitchell que hace esta conexión y una condensación aldólica que hace esta otra. Es decir, cuando la molécula de propanona la hicisteis reaccionar con esta otra molécula, lograsteis conectar estas dos cadenas y formasteis esta parte del ciclo. Y ahora, mediante la condensación aldólica, cerrasteis el ciclo. Bien, hay una reacción que desarrollan los aldehídos que no tienen hidrógenos en alfa, y que por tanto no pueden desarrollar, no pueden dar la condensación aldólica porque le falta la acidez en alfa, que es la pieza clave. Si vosotros la hervís en medio alcalino, desarrolla una reacción que se conoce por el nombre de dismutación de Cannizzaro. La dismutación de Cannizzaro es un proceso de desproporción, donde la mitad de las moléculas se oxidan y la otra mitad de las moléculas se reducen. Bueno, el mecanismo de la reacción lo podemos ver en un instante porque tampoco es tan complicado. Puesto que no podemos desprotonar una posición alfa porque no hay hidrógenos en alfa con acidez, por tanto tenemos que buscar a ver qué se puede hacer. Voy a polarizar este enlace y voy a adicionar el nucleófilo. Polarizo el enlace, hago la adición del nucleófilo, se me forma un carbono tremendamente inestable porque tiene una gran cantidad de carga eléctrica acumulada que se resuelve expulsando el ion hidruro. El ion hidruro es el nucleófilo que va a atacar a la otra molécula. Y observen cómo al atacar a la otra molécula se me forma la sal del alcohol, voy a traer aquí el sodio, la sal del alcohol en presencia del ácido. Como el ácido es mucho más potente, desplaza inmediatamente, mucho más potente como ácido, desplaza inmediatamente el metal y lo que vosotros recogéis en la dismutación de Cannizzaro es la sal del ácido y el alcohol. También una reacción importante y preguntable en los exámenes. Reacciones de halogenación. Las moléculas de carbonilo se halogenan en medio ácido y o en medio alcalino. En medio ácido la reacción transcurre en el carbono más sustituido y va a través de una tautomería de la forma enólica en equilibrio, mientras que en medio alcalino la reacción se desarrolla
en la posición alfa menos sustituida, y además es una reacción incontrolada y va a provocar la sustitución en las metilcetonas de todos los hidrógenos por halógeno. Pero vayamos a repasar cómo era el mecanismo de estas reacciones. En medio ácido, la molécula de carbonilo cataliza su forma enólica y la presencia de un halógeno hace que al desarrollar la tautomería se produzca la halogenación. Observen cómo sale un ion bromuro, como